diga más, The Table is Rolling. Estamos aquí en el podcast Grupo 18 junto a mis queridísimos amigos Diego Baeza y Manuel Acevedo. Somos 3 estudiantes de composición musical con un sueño de grabar un podcast. Presento en el micrófono número 1 a Diego Baeza. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Raúl. Ahí estamos, con frío. Sí, con harto frío. En el micrófono número 2, Manuel Acevedo. Buenas. ¿Cómo están? Gusto presentarlo, amiguitos. Bueno, yo quiero saber qué es lo que nos compete el día de hoy. Bueno, el título del día de hoy es ¿y si los animales también sufren e importan? Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto el día de hoy? Porque es muy importante igual darse un espacio para hablar de la ética animalista y lo que significa y todo eso. Y qué, perdona la ignorancia, Manu, ¿qué sería la ética animalista para nuestros oyentes? Mira, la ética animalista es como un tipo de estudio, movimiento social, como de ese estilo, como que busca ya estudiar críticamente la relación que tenemos nosotros los humanos con los animales, tipo el consumo, lo que son las mascotas, todo eso, y como promoviendo el respeto, como la consideración que los animales también sienten, quizás no razonan de la misma manera que nosotros, pero que sienten al final, sienten dolor, se emocionan, todo eso. Ah, claro, tú te referías a que los animales sienten y no solo los perros, los gatos. Claro, como también las todo vacas, lo ¿o no? que día a día nos comemos, Ya. ese asadito le dio pena. Claro. Bien, me parece entonces, pues, me parece muy interesante todo lo que vamos a tratar. Yo quiero resaltar que hay dos autores de los que deberíamos ponerle harta atención, que uno es Peter Singer y el otro es Tom Regan. Estos son autores que hablan profundamente de la importancia de los derechos de los animales, y así que espero que sea un podcast con buen contenido. Bueno, Tom Regan fue un filósofo estadounidense del 1980 por ahí. Hizo gran parte de sus sujetos de estudio. Bueno, él habla a grandes rasgos que los animales también son sujetos de moralidad y que tienen derechos morales propios, como si fueran seres humanos casi, no lo mismo. Oye, a mí me salta un poco la duda de si bien esto es un tema que es más bien moderno, digamos. Yo dudo que antes, en los siglos anteriores, se hable o siquiera de una noción de los derechos de los animales. Entonces me interesaría saber como quién puede sentar las bases o los principios de esto. Jeremy Bentham es un filósofo utilitarista del siglo XVIII. Yo diría que es de los primeros que considera moralmente a los animales por su capacidad de sentir dolor. ¿Cachai? Como que el animal deja de ser solamente un bien material para el ser humano, sino que también posee sentimientos, y no solo sentimientos según él, sino que la capacidad de sentir en general dolor, que es lo que lo cataloga como un sujeto moral. Es como, en el fondo, como que cada persona debe contar por uno y no por más de uno. O sea, lo que quiero decir es que como los intereses de cada ser afectado, sea un animal o sea un humano, por una acción deben tenerse en cuenta y considerarse tan importantes como la de cualquier otro ser. En efecto, eso mismo, es considerar el sentir de los otros seres como si fuesen seres vivos, al final, que también sienten como nosotros. Hay otro autor que también habla bastante de esto, que se llama Peter Singer. Según yo, a mi parecer, es un poco más extremista en su forma de plantear las cosas, y él introduce principalmente el concepto de especismo. Sí. ¿Me podrías tú explicar un poco qué es el especismo? Que ahí yo me quedo perdida. El especismo es básicamente hacer diferencia entre los tipos de animales, como si uno valiese más que otro, por cosas culturales, sociales. Por ejemplo, uno no tiene la misma percepción de un perro a la de, no sé, un cerdo, ¿cachai? ¿Por qué uno es mascota y el otro no? ¿Por qué uno es capaz de sentir y, o sea, de recibir cariño y el otro tiene que morir
en un ganadero. Bueno, a mí yo encuentro muy interesante Peter Singer. De hecho, me gustaría recomendar su libro que se llama Todos los animales son iguales. Si pueden, la gente que nos escucha que lo vaya a leer. Y es interesante lo que plantea porque él parte, su texto, su narrativa parte pone en comparación que antes, en los siglos de antes, como se trataba de ridiculizar los derechos de la mujer con los derechos para los animales. Desde ahí parte su narrativa. Ah, bueno. Como Sí. que los derechos de las mujeres estaban o sea, los derechos de los animales estaban a la par de los de las mujeres, o sea que ninguno valía nada. Fíjate, mira, de hecho yo tengo aquí una cita de Peter Singer que hace un poco un paralelo a lo contrario de lo que tú me comentas, que en el fondo las feministas exigen el derecho a aborto, ¿no es cierto? Sí. Pero este derecho a aborto no recae en el hombre porque el hombre no es capaz de abortar, ya que no es capaz de concebir un De gestar. hijo en su vientre. Entonces, ¿por qué un hombre tendría derecho a abortar? ¿No es cierto? Claro, ahí entra un poco lo que habló Peter Singer, como que la igualdad no es que tratemos a todos iguales. Sería como que todos seamos considerados iguales, o sea, considerados igualmente. Exactamente. Un poco de La eso. igualdad no es tener lo mismo, sino que valer lo mismo. O sea, o sea, un Claro. poco con lo que con lo que decía Diego, me parece como igual como sensato pensarlo o ponerlo en la mesa como material de debate, esto de que ya puesto que un hombre no puede abortar, no tiene sentido hablar del derecho del hombre para hacerlo. Exactamente. Por eso mismo, Claro, si un perro no es capaz de de votar, ¿cachai? De ir este domingo a votar en las presidenciales. ¿Por qué tendría que ser sujeto de derecho de voto? ¿Cachai? En el fondo, los derechos que se hablan de los animales son otros, que sean iguales en calidad de sentir. Y ahí es cuando surge la pregunta, ¿es posible no comer animales, no excluirlos de nuestra dieta, por ejemplo? ¿Es posible realizar la vida humana sin sufrimiento animal? Mira, yo creo que desde un punto de vista, podría decirse utilitarista, ¿Ya? es difícil tener una vida humana sin sufrimiento animal. ¿Por qué te lo digo? Por lo menos hablando desde una mirada más contemporánea, el tomar la opción de ser una persona vegetariana o vegana es una opción que es viable, pero requiere mucho dinero. Claro, a día de hoy sí está totalmente mercantilizado el ser vegetariano y vegano. En cambio, pucha, tú vas al súper, te podéis comprar un bistec, te podéis comprar carne molida, te podéis comprar unas vienesas, hay mucha Claro, opción mucho más carnívora que es mercado. más barata Sí, pues. Pero y que llena más. Entonces, en el fondo, a lo que quiero llegar es que desde el utilitarismo es hacer sufrir a un animal para poder dar de comer y en el fondo salvar o alimentar a muchas más personas. claro, o sea, en el fondo, ¿es realmente una necesidad teniendo otras opciones? Ahora, exactamente, yo desde mi punto de vista personal, yo creo que no es necesario el sufrimiento animal como necesidad humana. Claro, no, es que yo creo que a lo que apuntamos es más que nada que se pueden buscar otros métodos de producción. Porque al final el ser humano come carne porque está en la parte de arriba de una cadena trófica que es medianamente natural. Así como el león se come una cebra en el África, lamentablemente nosotros estamos por arriba de las vacas y de los cerdos. La cosa es cómo se producen las cosas. ¿Es posible modificar esas cosas? ¿Cómo se podría implementar realmente la ética animalista en el día a día? Siendo vegetariano, ¿bastaría realmente? ¿O hay que buscar un punto medio? No sé. Ahora yo, como moviéndonos un poco de este sentido de la alimentación,
A mí me gustaría que nos fuéramos más por el lado de los derechos, más allá de si los animales son alimentos o no. Es lo que hablaba la Manuela al principio, de si se puede tomar como con igual importancia o si somos iguales humanos de no humanos. Es que sería un poco absurdo tener los mismos o sea, derechos que un animal, o que los animales tengan los mismos derechos que nosotros. Al final. O sea, claro, no se busca que tengan los mismos derechos, sino que tengan los derechos Ya. que les garanticen una vida plena. O sea, yo creo Claro, que que sus sentimientos sean considerados iguales a los de nosotros. Claro. hay una cita del texto de Peter Sink que explica esto muy bien, y la cito ahora. El principio de la igualdad de los seres humanos no es una descripción de una supuesta igualdad real entre ellos. Es una norma relativa a cómo deberíamos tratar a los seres humanos. Claro. Es decir, que la igualdad no quiere decir que yo y tú somos exactamente igual, pensamos igual, tenemos el mismo ingreso, tenemos el mismo coeficiente intelectual. No, no es una igualdad real, sino que la igualdad con el que Peter Singer como que trabaja a lo largo de su texto es la igualdad de que cómo deberíamos tratar a los seres humanos. Claro. O sea, en el fondo yo lo que entiendo es que Peter Singer de hecho no está contrario al uso de los animales para la vida humana, sino que es minimizar totalmente el daño causado y maximizar su bienestar dentro de todo lo que se requiere de un animal al fin de cuentas al día de hoy. Que si somos realistas, no hay muchas formas de cambiarla teniendo en cuenta el sistema económico en el que vivimos, el capitalismo intrínseco que hay en la sociedad global. Por ejemplo, yo les planteo una problemática, un dilema, como ustedes quieran llamarlo. Supongamos que, como sucede a veces, un niño nace con una grave lesión cerebral. ¿Ya? La gravedad de la lesión es tan importante que el niño nunca va a poder ser una persona normal. O sea, directamente va a ser un humano en estado vegetal. Incapaz de hablar, incapaz de reconocer gente, de actuar independientemente, de desarrollar sentido de autoconciencia, etc. Totalmente, no se vale por sí mismo, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Luego dice que los padres del niño, dándose cuenta de que no hay esperanzas de que esto mejore ni nada, le dicen a los médicos que lo mejor es que lo maten sin dolor. ¿Ya? Una eutanasia. O sea, Claro. O sea, que se puede matar sin dolor. Claro, eso es lo que plantea él. A los miles de... o sea, hay alguna opción de que el niño se pueda salvar o mantenerlo con vida, pero que va Es como artificial. a ser necesario mucha plata, etcétera, etcétera, todo lo que eso conlleva. Claro. O sea, y dice como piden al médico que lo mate sin dolor. ¿Debe hacer el médico lo que le piden los padres? O sea, en el fondo eso... En el fondo lo que quiero llegar es que este niño en estado vegetal representa un animal, Claro. al fin y al cabo. Eso es lo que quiere llegar el autor. Entonces, como lo mejor sería matarlo o sin dolor para que no sufra. En un sentido utilitarista sí sería lo mejor. Claro, está ahí ¿Por qué? maximizando los recursos en el fondo. O sea, no estás gastando Y evitando recursos. dolor innecesario. Claro, estás evitando dolor innecesario y estás maximizando recursos o sea, entre comillas, acabar con una vida que no se sustenta por sí misma. Claro. O sea, y bueno, lo que finalmente responde el autor dice que, bueno, que legalmente los médicos no deben hacer lo que le piden los padres, y en ese sentido es lo que la ley refleja, que en la vida de un humano es una santidad máxima. O sea, la vida de todo ser humano es sagrada. Claro. ¿Y por qué la de un ¿Ya? animal no, en el fondo? Claro, sin embargo, quienes opinarían... Claro, los mismos sentimientos. ¿Cómo? Exacto. No te escuché, Manu, perdón. Bueno, ¿Aló? Sí. ¿qué habías dicho? Ah, no, claro, que al final tenemos los mismos sentimientos. Entonces, ¿por qué debería ser más valiosa la vida de un humano que la de un animal?
Oye, Manu, perdón, y Exacto. extrapolando esto a otros temas, tú como mujer, ¿no sientes que existen ciertos paralelismos entre el especismo y el sexismo, por ejemplo? ¿No sientes que Yo personalmente siento que sí, además de que hay un movimiento que se llama el feminismo vegano, claro, ya está en boca de en todos hoy en día? donde, perdón, Que está en boca de todos hoy en día. claro que solamente no se trata solamente de mejorar los derechos de la mujer, sino que de los animales hembras. Ponte tú, si uno analiza la industria ganadera, de todo lo que es consumo animal, la mayoría de los animales explotados son hembras. Claro. La leche de las vacas, que tengan que tener crías todo el tiempo, que después cuando ya no Es sirvan para sumamente ninguna de las violento, dos aparte. anteriores, las maten para consumo. Sí. Después también con las gallinas, que las tienen teniendo huevos toda su vida y después cuando ya no sirven, las matan para consumo. Claro. Entonces yo creo que hay un paralelismo ahí muy grande, Claro, y ahí es cuando entra lo de que hablábamos buscar los recién. derechos de ambos lados. Ahí es cuando entra lo que hablábamos recién con Raúl, esto de los métodos de producción, pues al final. Porque no se cuestiona el hecho de comer carne o no al final, según, al menos desde mi punto de vista obviamente, sino el cómo se llega a producir esa carne. ¿Es necesario todo este sufrimiento animal para poder comer un pedazo de carne un fin de semana con los amigos? Exactamente. Lo Y, digo como una bueno, persona y- que come carne. Y creo que es importante también aclarar eso. Yo no soy vegano, yo no soy vegetariano tampoco. Lo fui sí harto tiempo, pero bueno, también, por ejemplo, ahí, no sé, pues yo me pregunto, yo como humano también me tengo que posicionar primero ante todo, ¿no es cierto? Yo tengo que velar por mi salud. Yo, por ejemplo, fui Por vegetariano. tu sobrevivencia al Yo fui final. vegetariano. Si al final cerca- todo lo que hacemos es como lo que decía, no recuerdo si fue Peter Singer o el otro autor, que hay que al final priorizarse a uno, Claro, la supervivencia de uno. eso decía yo. Yo fui vegetariano casi 5 años y, bueno, después tuve problemas de alimentación porque en verdad me alimentaba mal, pero por pura inexpertise del tema. Y por eso volví a comer carne más que nada. Te faltaba B12. Claro. Oye, bueno, y quiero volver a lo anterior para cerrar un poco este Perfecto, tema sí. del especismo. Dale. Volviendo al tema del caso del niño vegetal versus el animal, o sea, por ejemplo, los chimpancés, los perros, los cerdos, etcétera, hay muchas otras especies que pueden superar a este recién nacido con esta lesión cerebral en su capacidad de relacionarse con los demás. O sea, ahí van a existir animales o van a existir niños con algún grado de retraso o algún problema que no van a hacer nada, no van a poder demostrar afecto, ni autonomía, ni nada, y van a ver animales o chimpancés que evidentemente van a ser más inteligentes que ellos. Claro. La única diferencia que hay entre un niño con ese estado vegetal y un animal es que el niño tiene derecho a la vida. Claro, ¿y por qué el animal no, siendo que se puede valer por sí mismo? O sea, Exactamente. es súper poco práctico al final si uno lo ve de un punto de vista utilitarista, pues al final que Claro, en el o sea, fondo se desperdicia una vida en la que sí pueden recaer otras cosas, pero se sustenta artificialmente la de otro. O sea, puede sonar un poco inmoral y un poco extremista lo que estoy diciendo, pero al final, ¿por qué se deciden esas cosas? Exacto, o sea, usar esa diferencia como una base para garantizarle la vida al niño y a los otros animales no, eso yo creo que es un claro ejemplo de lo que es el especismo. Claro. Podríamos igual recurrir a esto como que decía García Cuadrado de la dignidad ontológica, que claro, cualquier vida tiene valor por el Claro. simple hecho de existir, como porque una tendría más valor que la otra. O sea, Claro. justamente a lo que apunta el especismo, pues lo que yo comenté antes, ¿por qué un gato vale más que una vaca al final en nuestra sociedad? ¿Cachai? ¿Por qué una puede ser una mascota y la otra no? Hoy en día uno ve, no sé, pues uno ve las redes sociales, TikTok, esos videos, a mí me salen muchos videos de gente que tiene de mascotas vacas hoy en día, pero que no es el común tampoco. Sí, vacas pues. peludas. Sí, o sea, son súper lindas y tiernas. Yo o sea, a mí me pasa como una persona que come carne, yo veo eso y digo, chuta, me estoy comiendo ese animal hermoso y que perfectamente puede ser una mascota, pero que como que uno no recae en ese pensamiento muy a menudo tampoco.
Y yo creo que es importante lo que puso la Manu sobre la mesa de la dignidad ontológica o la dignidad moral de la que hablaba Cuadrado. Que, bueno, para la gente que no escucha y no sabe lo que es, bueno, la dignidad ontológica a muy grandes rasgos se basa en lo que un ser es y no en lo que hace. O sea, la dignidad que merecen es independiente de las capacidades que tienen. Es Claro. ontológica. Claro. Por su mera existencia como individuos sensibles con experiencias propias, digamos. Claro, está como amarrada a su ser por el hecho de existir. En cambio, la dignidad moral se suele atribuir como en función de la agencia moral, o sea, como la capacidad de distinguir el bien del mal. Ya. O sea, en Y- el fondo la dignidad moral recae más como en nosotros respecto a los Exactamente. animales. Claro. Exactamente, o sea, los deja netamente, o sea, completamente afuera a los no humanos por no ser agentes morales, ¿cachai? Por no saber distinguir qué es el bien y el mal. Claro, pero también, o sea, a mí me resulta un poco ilógico considerarlos, o sea, segregar a los animales de esa forma sabiendo que no están incluidos en nuestra sociedad porque no son seres sociales, ¿cachai? No son seres que vivan en una sociedad como la nuestra. Sí. Y ahí es importante hacer esa diferencia de que el intelecto no es lo mismo que el derecho, ni Claro. la dignidad. No, O sea, claro. que una persona sea más inteligente que la otra, o que un humano sea más inteligente que un animal, no significa que los dos tengan diferencias de derecho. O sea, el animal tiene los mismos derechos y dignidad de vivir una vida feliz que un humano. Claro. O sea, en el fondo, perdón, voy a hacer otra pregunta respecto a esto. Al final, ¿el comer carne sería una decisión social, cultural, algo político? ¿O al final termina siendo una necesidad como en tiempos prehistóricos? Yo creo que igual sería una decisión social, como está tan socialmente normalizado como, ay, que hagamos un asadito, que vayamos a comer la hamburguesa, Claro. no sé qué. Oye, Al final uno cae en esto de que como está tan normalizado no se lo cuestiona. claro, pero por ejemplo, perdón, justo se me vino a la cabeza esto, hablando de lo cultural, en India las vacas son sagradas, por ejemplo. Claro. Se come carne, pero no se come carne de vacuno. O, no, o por Porque ejemplo, en- el ayuno cristiano en Semana Santa no comen carne, no comen carne roja. Claro, porque en esas culturas, en Pero sí esas comen sociedades pez. es algo que se hace, como que no se cuestiona, como se dice, se hace y listo. Claro. Como son cosas que se Yo- dan por sentado un poco, pareciera. Yo creo que es como, no es que si la decisión de comer carne es o cultural, o política, o social, sino que yo creo que es un poco de, como que cruza los tres caminos. Ah, claro, toma un poco de todo. Porque es Claro. difícilmente si tú vives en una sociedad o en una cultura en la que comer carne no es algo malo y Que son la mayoría, Y com- aparte. que es la mayoría, que comerte una vaca es más normal que comerte a un cerdo o un perro, etcétera. Claro. Bueno, Sí, en el mismo ¿sí? Chile hay muchos platos típicos que se preparan con otras cosas que son no vacuno, no cerdo, no pollo, que son como las tradicionales, entre comillas. Claro, marisco. Claro, el charqui, que en muchas ocasiones yo me he enterado que el charqui es de caballo, por ejemplo. Claro, po. Carne seca, caballo. Claro. Al final, yo creo que tiene un gran factor cultural, al final, y siempre va a ser una decisión social y política, yo creo. Como dice Raúl, Pero es como una congruencia de todas esas ramas y aristas. Lo que Claro, porque si de ser una necesidad, yo creo que haciendo como lo más práctico para evitar la mayor cantidad de sufrimiento sería comer lo justo y necesario, pero no es así. No, pues que aparte tampoco sería una necesidad porque el ser humano es realmente un ser omnívoro. No requiere de la carne para funcionar, a diferencia de un león, por ejemplo, ¿cachai? Porque todos los nutrientes que tienen las carnes,
el B12, la vitamina D, no sé cuánto, todas esas cosas, no solamente están en los animales, uno lo puede No, tomar de cualquier otra sí, forma. y no solo están en los animales, sino que nuestro sistema biológico es capaz de extraerlo de otras partes, no así como el sistema digestivo de un tigre, pues él necesita comer carne para extraer Claro, esos nutrientes de esa carne, ¿cachai? Nuestro cuerpo puede extraer los nutrientes de la carne, pero de otras cosas, ¿cachai? Pero eso ya claro. son otros temas, al final yo creo que, digo, para ir un poco cerrando toda esta conversación, que ha estado muy buena, eh, como son al final los seres vivos sí sienten, incluyéndonos, ¿no es cierto? Es evidente. Entonces, Sí. ¿por qué dejar a Mientras un tenga animal sistema fuera? nervioso va a sentir. Claro, ¿por qué hacer esa segregación tan grande con los animales? Claro. O por ejemplo también hay personas, yo he escuchado como ya lo que nos diferencia de un humano de un animal es el lenguaje. Eso es como la gran diferencia. Claro. Un humano es capaz de comunicar su dolor mediante palabras y un animal no. Pero es que un Pero- animal cuando uno lo está matando, obviamente se queja, po. No es como que no lo pueda. Sí, exactamente. O sea, yo a eso quería llegar como... Claro, es como decirle, porque yo le pego un combo en la cara a una persona que habla chino y yo no le entiendo, es porque no significa que él no sienta dolor. Y también Claro. como es difícil como que la única opción de demostrar dolor sea el lenguaje, porque al Se ve, nosotros ser sí. personas morales, por ejemplo, hay mucha gente que miente. Entonces, eso ya te da un Claro. indicio de que no es el lenguaje no es la principal cosa para poder demostrar el dolor. Claro. Y también yo me pongo a pensar como, ya, está bien, los animales no pueden decir que algo les está doliendo, les está haciendo daño, un humano sí, ya, pero un bebé de 1 año que no habla, que no sabe hablar, ¿tú le vayas a hacer daño porque él no va a poder decir que algo le duele? No, y exactamente, No, aunque... po. Claro, porque un animal sí, esa es la cuestión. Claro. En el fondo, aunque un bebé no pueda comunicarte ese dolor con palabras, igual se va a poner a llorar. Eso no quiere decir Exactamente. que no esté sintiendo dolor. Lo mismo pasa con los animales, se quejan, gimen, gruñen. Entonces, realmente comunicación sí tienen. O sea, obviamente en otro nivel, si me explico. Al final, yo me pregunto, estamos siendo coherentes con nuestros valores? Como al criticar todo esto, pero de todas formas comer carne y al final soportar esta forma de producción que es la que está ahí en nuestro sistema, pues. Como estamos nosotros como sociedad humana, global obviamente, listos para cambiar nuestra relación con los animales. Que yo creo como un ente individual, obviamente nuestros valores, no, dependiendo de los valores de cada uno, pero nuestros valores nos dirían que no está bien comer animales por cómo están sufriendo. Como un ente individual, pero es difícil en un sistema que te impone la ganadería y te impone la producción de alimentos de animales y que en el supermercado tú vas y en un pasillo hay 3000 cosas para comprar de carne y es como un incentivo, entonces yo creo que en el fondo sí estamos siendo como contradictorios con nuestros valores, pero a la vez es difícil no serlo con una imposición en la carne. Claro, del sistema al final. Bueno, yo creo que lo importante al final de toda esta conversación es extenderle esa misma pregunta a la gente que nos oye. Exactamente. ¿Se pueden cambiar estas formas de producción? ¿Hay alternativas más allá de ser vegetariano y vegano? ¿Habrá un punto medio más cercano a la comodidad del hoy? Como... Y no solo eso, más allá de la producción y el animal como comida, yo le aprovecho de preguntarle a toda la audiencia si después de todo lo que hemos hablado, ustedes encuentran que los animales tienen que tener derechos o no. Claro, que les garanticen la vida y una vida plena, importante. Porque no se trata solamente de hacerlos sufrir en las producciones de alimentos, sino que hacerlos sufrir en general. O sea, tener un perro y dejarlo encadenado
todo el día No, claro, al sol, sin agua. ¿Para qué lo tenís? al sol Sí. sin agua, o dejar un perro y que en toda su vida nunca lo sacaste a pasear, como también es importante, y esto creo que lo decía Tom Regan, ¿Ya? al animal, al ser un animal que no puede hablar y que no puede comunicar sus cosas, nos hace aún más responsables de cómo se siente el animal. Claro, porque nosotros lo interpretamos. Exactamente. Claro, estáis cuidando de otra vida, tenéis que estar atentos a sus necesidades, a lo que sienta, todo eso. Exactamente. Bueno, yo creo que voy a cerrar esto con una cita de Tom Regan justamente, que dice, hay que dejar de tratar a los animales como si fueran cosas. Tienen derecho y no deberíamos usarlos para nuestros fines. Punto. Qué lindo, qué lindo. Bueno chicos, un gusto Hermoso. esta conversación. Bueno, Estaremos- amiguitos, que tengan un lindo fin de semana. Mañana se viene un día importante para las elecciones de este país. Exactamente, compañero. Muchas gracias por oírnos, reflexionar, Estaremos vayan a votar mañana. viéndonos nuevamente en otra conversación. Esto fue el podcast Grupo 18.